Vamos a continuar con el homicidio. En el video anterior terminamos con el homicidio preterintencional. Vamos a ver ahora el culposo, porque quiero terminar de una vez todo lo del Código Penal. Los homicidios dolosos nos quedarían unas modalidades con la ley de violencia de género, pero vamos a salir de lo que está previsto en el Código Penal. Vamos a ver entonces ahora el homicidio culposo, previsto en el artículo 409 del Código Penal. La diferencia con el tipo básico, aquel que vimos, muy importante. La distinción está en el contenido del tipo subjetivo. El tipo básico requería, recuerden, dolo del sujeto activo. En este caso, el homicidio culposo, muy sencillo, culpa. No se trata de un delito doloso, sino de un delito culposo. La vinculación subjetiva entre el autor y el hecho se fundamenta en la culpa, no en el dolo. Dicho de otra forma, en este delito de homicidio culposo, aunque el resultado es la muerte de una persona, no hay intención de matarla, no se quiere causar la muerte, sino que la muerte se produce como consecuencia de una conducta culposa del sujeto activo. Podríamos llamarla también imprudencia en sentido amplio. La violación de normas de cuidado, normas de precaución, toda la explicación que ustedes conocen en teoría del delito sobre el delito culposo, bueno, este es el homicidio culposo. No hay intención de matar, sino que la muerte es consecuencia de un actuar imprudente, de un actuar culposo. El sujeto activo se conduce de una manera no apropiada y produce daños a bienes jurídicos fundamentales, en este caso a la vida de otra persona, produciendo el homicidio culposo. Lo importante también debe destacarse, el resultado muerte en este homicidio culposo debe ser previsible, como en todo delito también doloso. El resultado debe ser previsible, aunque no necesariamente previsto. ¿Ok? Primero, solo lo previsible puede ser regulado por el derecho penal. Lo no previsible, lo que el ser común y corriente, el ser humano no puede prever, pues es imposible. Que es el caso fortuito, por ejemplo. ¿Okay? Aquí el resultado debe ser previsible, aunque no necesariamente fue previsto. Esta última frase no se recuerda aquella clasificación de la culpa, culpa con previsión, culpa sin previsión, culpa inconsciente, culpa consciente, ¿verdad? Precisamente, si lo previsible se previó, es culpa con previsión. Si lo previsible no se previó, es culpa sin previsión. Pero importante, el resultado de muerte debe ser previsible. Dos planteamientos, dos preguntas para que ustedes las resuelvan. El homicidio culposo podrá ser calificado o agravado. En aquellos casos que vimos, que si la muerte del hermano, del presidente, que si con alevosía, ¿puede ser el homicidio culposo calificado o agravado? En el homicidio culposo podrá existir complicidad. Yo puedo ser cómplice de un homicidio culposo. Podrá existir coautoría. Puedo ser coautor de un homicidio culposo. Bueno, piensen en esos planteamientos que seguramente tuvieron oportunidad de examinar en teoría del delito. La pena por el homicidio culposo, 6 meses a 5 años de prisión, pudiendo aumentarse hasta 8 años si como consecuencia de la conducta imprudente resultan varios muertos o una sola persona muerta y varios lesionados gravísimos. Es una modalidad de lesiones, las lesiones gravísimas del 414 del Código Penal. Este delito de homicidio culposo no admite tentativa ni frustración. ¿Por qué razón? Bueno, porque para hablar de tentativa y de frustración debe, con la intención de cometer un delito, debe iniciarse el iter crimini, el camino del crimen. Si yo no tengo intención de cometer delito, que es propio del homicidio culposo, pues no hay lugar a hablar de tentativa ni de frustración. Esto es importante.
Lo último que les debo decir de homicidio culposo, fíjense que el legislador aquí en el 409 usa la terminología, vamos a decir, tradicional, ya poco se ve en legislaciones más modernas, para definir la culpa. Hablaba de imprudencia, negligencia, impericia, inobservancia de leyes o reglamentos, instrucciones, ¿no? Eran las diversas variantes del actuar culposo. En legislaciones más modernas simplemente se habla de actuar imprudente, el que con culpa realice tal conducta, el que de manera imprudente, no se especifica tanto esas modalidades. Ok, continuamos con el mismo Código Penal, fíjense, haciendo referencia a la norma derogada que yo les había anunciado antes, el 411, que prevé o preveía un homicidio atenuado. Era el infanticidio por móvil de honor, así lo llamaba la doctrina. Este artículo 411, aunque sigue apareciendo en el Código Penal erróneamente, porque nadie se le ocurre actualizar la base de datos del Código Penal, pero deben ustedes anotar al margen de su código que fue derogado por la Ley Orgánica de Protección de Niños y Adolescentes, la primera ley orgánica para la protección de niños y adolescentes. Fíjense que así se llamaba. Hoy se llama Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, ¿no? En aquella era niños y adolescentes. Que entró en vigencia el 1 de abril del 2000. Desde ese momento está este homicidio atenuado derogado, fue derogado expresamente. En la exposición de motivos de aquella LOMNA se decía que fue derogado expresamente porque contenía una discriminación negativa inaceptable. Otorgaba, evidentemente, menor protección al recién nacido que se le diera muerte en las circunstancias previstas en el tipo penal. Menor protección, ¿por qué? Porque cuando se le da muerte, eso se traducía en que el sujeto activo se le rebajaba la pena. Se actuaba por móvil de honor. Lean este artículo que tengan oportunidad y vean que claro, obedecía a eh, otra época histórica. Si, por ejemplo, la mujer, la madre de la criatura, antes de que la criatura estuviera inscrita en el registro civil, dentro del término legal, ¿no?, le diera muerte para salvar su honor, o el papá de la madre de la criatura, el hermano de la madre de la criatura, le dan muerte al recién nacido por salvar el honor de la madre de la criatura, se le sancionaba por homicida, pero con una pena atenuada. Se entendía que se le daba relevancia a ese actuar por móvil de honor. De manera que en ese caso había un premio que era rebaja de pena, por actuar por ese móvil de honor. Imagínense ustedes, ¿no? Evidentemente, el niño que se le daba muerte en esas circunstancias tenía menor protección su vida que la de otro recién nacido que no se le diera muerte en esas circunstancias, que iban a poner en principio, incluso se trataba de un homicidio alevoso, como yo les puse el ejemplo. Era evidentemente hoy en día el estado actual de nuestra sociedad, pues eso no es posible, darle tal valor al honor por encima, bueno, aunque se sancionaba, pero atenuadamente por encima de la vida de un ser humano. En todo caso, derogado desde el 1 de abril del 2000, este 411. ¿Okay? Continuamos con el Código Penal, las últimas figuras que vamos a ver del Código Penal. La inducción o ayuda al suicidio. Recuerden lo que les dije, no es un homicidio. ¿Sí? Sin embargo, el legislador lo incluye, esta figura delictiva, dentro del capítulo que denomina del homicidio. Por eso es que lo estamos estudiando aquí, ¿verdad? Pero homicidio no es. El artículo 412, precisamente, el bien jurídico protegido mediante esta figura delictiva de inducción o ayuda al suicidio es la vida del ser humano. Conducta, dos conductas alternativas, cualquiera de las dos configura el delito. Inducir al suicidio y ayudar al suicidio. Inducir al suicidio, ¿en qué consiste? Hacer nacer en otro la idea de quitarse la vida, persuadir a otro a que se suicide. Fíjense, desde ya les digo, el suicidio no se sanciona, no es delito. Ustedes dirán, pero bueno, claro, si se mata, ¿quién van a sancionar? Bueno, en otras épocas históricas
era sancionado el suicida, mire, con una pena que era muy importante, muy grave. Por ejemplo, la prohibición de entierro religioso, por ejemplo. Eso era una pena gravísima. Sin contar que, por ejemplo, el suicida fracase, pues. Porque hay muchos que dicen, no, no, pero ¿cómo van a sancionar al suicida si se murió? No, pero es que puede que no se muera, puede que fracase. Pero en todo caso, el suicidio no se sanciona. Sin embargo, al legislador no le interesa que la gente se suicide. Entonces sanciona conductas que estimulan ese hecho, que aunque no es delito, no le gusta al legislador porque la gente se esté matando, ¿verdad? Entonces, sí sanciona al que induce a otro a que se suicide. Inducción, entonces, significa lo que les acabo de decir, hacer nacer en otro que no tiene esa idea, hacer nacer en otro la idea de quitarse la vida. Esta inducción, esta conducta de inducción al suicidio debe ser efectuada a personas determinadas, no así en general. No es que yo me pare en una plaza pública y empiece a decir, oye, qué sabroso es suicidarse, la gente debería suicidarse, así en general. No. Tiene que ser la labor de hacer nacer en otro la idea, tiene que hacerse a persona determinada. Tiene que hacerse directamente a persona determinada. La conducta ayuda al suicidio, por el contrario, simplemente supone que ya el suicida en potencia ya tiene la idea. Bien sea porque alguien lo indujo, bien sea porque él voluntariamente, él espontáneamente decidió, ¿verdad? La ayuda es simplemente a aquel que ya tiene la idea, colaborar, prestarle ayuda para que materialice su decisión, ¿verdad? Esta ayuda, por supuesto, de muchas maneras. Puede ser una ayuda, vamos a decir, moral, reforzando la resolución, ayudándolo. Oye, qué bueno es, sí, verdad, vale, eso es muy bueno, suicídate. O, que quizá lo más común, hasta una ayuda material. Bueno, mira, ¿te quieres suicidar? Bueno, mira, yo te voy a dar unas indicaciones, como, mira, tú te vas para el metro, esperas tal cosa y te zumbas ahí cuando venga el ferrocarril y mira, eso ni te das cuenta cuando estés muerto. O yo te voy a preparar, yo sé de eso, te voy a preparar un veneno para que tú te lo tomes, mira, eso inmediatamente. Darle instrucciones, ¿no? Importante, el que ayuda no debe realizar actos ejecutivos de la muerte. ¿Ok? Ah, tú te quieres suicidar, ven, yo te ayudo, yo te aprieto el gatillo en la cabeza. No, ahí los estás matando simplemente. Se supone, entonces, esto es importante. Simplemente colaborar, prestar ayuda para que el otro ejecute el suicidio. El otro, el que tiene la idea de suicidarse, realice los actos ejecutivos de la muerte, de causarse la propia muerte. ¿Ok? Entonces, inducción o ayuda, evidentemente se trata, además está decirlo, de un delito de difícil demostración, no de imposible, de difícil demostración. Bueno, yo tuve la oportunidad cuando, hace muchísimos años, en la década ya de los 90 del siglo pasado, imagínense ustedes, yo fui fiscal ante la Corte Suprema de Justicia y tuve la oportunidad de conocer un caso, yo creo que el único que yo conozco de inducción al suicidio. Un caso que se planteó. Seguramente, si se acuerda alguno de ustedes, en la clase que tengamos para aclarar las dudas, yo les puedo echar rápidamente el cuentico cómo fue aquello. Que logró demostrarse y que, ¿no? Hasta dónde llegó aquel proceso. Ok. Este delito es de sujetos activos y pasivos indiferentes. No se exige una cualidad especial. Pero ojo, si es un hombre el que induce a una mujer a que se suicide, en ciertas circunstancias, se aplicará, como veremos en este mismo video más adelante, la ley de violencia de género. Se trata de un delito doloso, es decir, el sujeto activo debe actuar con el conocimiento de que está realizando una labor de inducción en otra persona para lograr que ella adquiera, asuma la decisión de suicidarse, porque quiero que se suicide. Igual en la ayuda al suicidio.
debo actuar con el conocimiento de que la persona quiere suicidarse y que yo le estoy prestando colaboración dirigida a ella. ¿Okay? Importante, este delito tiene lo que se denomina una condición objetiva de punibilidad. Seguramente en teoría del delito lo examinaron. Esta es una condición que debe darse para que se sancione, pero no tiene que ser abarcada por el dolo del sujeto activo. ¿Ok? Está más allá de lo que debe hacer el sujeto activo. La inducción o ayuda al suicidio se sanciona por el Código Penal si se produce el suicidio. Esto es importante. Si el suicidio no se llega a producir, a mí no me sanciona. Por más que yo lo haya ayudado, por más que yo lo haya inducido a ello. Es requisito que el suicidio se haya producido. Si este señor se decidió porque yo le induje, o continuó adelante porque yo lo ayudé, pero fracasó en su intento, a mí no me pasa nada. No me hacen nada. ¿Ok? Importante, debe darse esta condición objetiva de punibilidad, la consumación del suicidio. Dicho esto, por supuesto, el delito de inducción o de ayuda al suicidio no admite tentativa ni frustración, porque incluso se requiere un más allá de la actuación necesaria del sujeto activo. El sujeto activo hace todo lo necesario y encima tiene que esperarse algo que no depende de él, que el suicidio realmente se consuma. De manera que no se admite tentativa ni frustración. No, pero es que usted trató de inducirlo y no lo logró. ¿Sí? No lo logré, ni siquiera se llegó a suicidar, o sea, que es el requisito como condición de disponibilidad. No es que usted lo ayudó, usted le hizo el brebaje para que se lo tomara y se envenenara. Él, claro, nunca se lo tomó, no pasa nada. ¿Ok? No me pasa nada. La pena por la inducción o ayuda al suicidio es de 7 a 10 años de presidio. Piensen, por ejemplo, en estos casos. A da frecuentes malos tratos a su hermano B, por lo que este desesperado se suicida. Habrá inducción. Luisa rompe relaciones amorosas con Pedro y este, desesperado, se suicida. ¿Será eso una inducción? Entrego yo una botella de cloro a un amigo para que limpie su casa, la desinfecte, ¿verdad? Pero él aprovecha y se toma, porque él se quería matarte, se toma. Yo lo habría ayudado. La inducción o la ayuda, recuerden, tiene que ser directamente, es dolosa además. Otro supuesto, A ejerce violencia sobre B. Ejerce violencia. O lo induce en error, fraude o violencia, para que éste se quite la vida. ¿Será inducción o ayuda al suicidio? Recuerden aquel caso del débil mental que yo manipulo, que hablamos en videos anteriores. Aquí tienen bastantes planteamientos para que resuelvan. Ok. Entramos así o salimos del Código Penal para entrar a una ley especial, la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia. Allá tenemos figuras dolosas, muy importantes, figuras dolosas muy importantes. El llamado feminicidio, que puede ser feminicidio simple y feminicidio agravado. En general, el feminicidio lo define el legislador en la exposición de motivos de la ley, como el homicidio de una mujer cometido por un hombre por motivos estrictamente vinculados con el género, entiéndase, por el simple hecho de ser mujer. Ese es el feminicidio, según la exposición de motivos de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia. El artículo 57 de esa ley, que prevé el feminicidio simple, la conducta sancionada consiste en dar muerte intencionalmente a una mujer. Intencionalmente, es decir, es doloso el delito. Dar muerte intencionalmente a una mujer, pero, y esto es lo característico de esta ley, y por lo tanto lo característico de este delito, dar muerte intencionalmente a una mujer motivado por odio, desprecio a la condición de mujer. Recuerden que ese es el fundamento principal de esta ley, intentar el Estado reacciona ante la tradicional desigualdad entre el hombre y la mujer, creando pues estas figuras delictivas, ¿no? Sancionando en los casos en que se le dé muerte a una mujer por el simple hecho de serla.
porque el sujeto activo, hombre, según la ley, la exposición de motivos, hombre necesariamente, odia o desprecia a la mujer. ¿Okay? Ahora, esa expresión genérica, odio o desprecio a la condición de mujer, que debe ser el motivo del homicidio, el mismo legislador se encarga de decirnos cuándo puede entenderse que estamos ante esta circunstancia de odio o desprecio a la condición de mujer. Señala seis supuestos. Cuando el homicidio se comete en el contexto de relaciones de dominación y subordinación basada en el género, cuando la víctima presente signos de violencia sexual, cuando la víctima presente lesiones o mutilaciones degradantes o infamantes previas o posteriores a su muerte, cuando el cadáver de la víctima haya sido expuesto o exhibido en lugar público, cuando el autor se haya aprovechado de las condiciones de riesgo o vulnerabilidad física o psicológica en que se encontraba la mujer. Y sexto, cuando se demuestre que hubo algún antecedente de violencia contra la mujer en cualquiera de las formas establecidas en esta ley, violencia psicológica, maltrato, denunciada o no por la víctima. ¿Ok? Es decir, el mismo legislador se encarga de darnos luces, porque esta expresión odio-desprecio, bueno, eso es muy amplio. Aquí no los concreta. Por supuesto, claro, hay algunos casos que pueden ser de difícil aprehensión, puede haber problemas de interpretación, pero en todo caso, la regla general, la muerte que un hombre le da a una mujer basado en considerar que la mujer es inferior, basado en considerar que la mujer es menos que el hombre, basado en odio o desprecio a las condiciones de mujer. Por el simple hecho de ser mujer se le da muerte. La pena en este caso mucho más alta que la del homicidio simple. El homicidio simple es 12 a 18 años. Aquí es 20 a 25 años. La pena por el delito de feminicidio simple. Pero tenemos también en el 58 modalidades de feminicidios agravados. 4 casos de feminicidio agravado. La misma conducta, dar muerte intencionalmente a una mujer motivado por odio o desprecio. En el caso del feminicidio agravado, la pena más alta, 28 a 30 años, coincide con aquella del numeral tercero del 406. ¿De acuerdo? 4 supuestos. Cuando medie o haya mediado entre el agresor y la víctima una relación conyugal, unión estable de hecho o una relación de afectividad con o sin convivencia. Esto es sumamente amplio. Mucho más amplio cuando leemos cuando medie o haya mediado. Y después leemos relación de afectividad con o sin convivencia. Mira, uno le entiende más claro relación conyugal, relación concubinaria, una relación de afectividad con convivencia. No, pero aquí con o sin convivencia y que a lo mejor me dio. Es bastante amplio, me da la impresión. El segundo caso, cuando medie o haya mediado entre el agresor y la víctima una relación laboral, académica o profesional que implique confianza, subordinación o superioridad. Tercer caso, cuando el acto se haya cometido en menosprecio del cuerpo de la víctima o para la satisfacción de instintos sexuales. Cuarto caso, cuando el acto se haya cometido en la trata de mujeres, niñas y adolescentes o redes de delincuencia organizada. Claro, son, digamos, términos muy amplios, descripciones muy amplias que pueden dar lugar, evidentemente, a problemas de interpretación, a cuestionamientos, en todo caso, con la idea del legislador de romper, de acabar con esa tradicional desigualdad entre el hombre y la mujer. Particularmente, les debo decir, no sé si seré machista o lo que sea, pero me parece que la sociedad debe llegar a un estadio tal que no sea necesario esto, sino que exista igual protección, porque que en la realidad existan iguales derechos entre el hombre y la mujer. Un cuestionamiento que puede hacerse esta ley es que es lo que, y la ley lo admite, ¿no? En estas materias, que lo que llaman la discriminación en inverso, como que es la discriminación positiva, es decir, para romper una desigualdad, yo desigualo a su vez, porque evidentemente aquí a la mujer se le da muchísima protección comparado con la que tiene el hombre. ¿Okay? La pregunta siempre es si efectivamente esta ley ha resultado efectiva para romper esa desigualdad. Queda pues a criterio de cada quien. En todo caso, es atractiva, es interesante,
formalmente puede hacerse algunos cuestionamientos, pero hasta ahí. La pena, repito, por el feminicidio agravado, 28 a 30 años de prisión. Importante, como tenemos que trabajar con el motivo de odio o desprecio en la condición de mujer, necesariamente estamos hablando de un delito doloso. Además que en el feminicidio simple se ratifica dar muerte intencionalmente a una mujer. ¿Okay? De manera que si se le da muerte a una mujer culposamente, aplicamos el Código Penal. No es procedente feminicidio. ¿Ok? Porque no podemos hablar si es culposo, no quería matar, mucho menos podemos argumentar que existía odio o desprecio a la mujer. No. Si es culposo, no se quería nada. Simplemente que la muerte es consecuencia de un actuar imprudente. ¿Ok? Continuamos con esta misma ley. Fíjense, tiene también el equivalente, tiene inducción al suicidio de una mujer en el artículo 59. Inducción al suicidio de una mujer. Importante. Allá en el Código Penal tenemos, esta es una primera diferencia, inducción o ayuda al suicidio. Aquí se sanciona solo. Me parece que fue una omisión injustificada del legislador aquí. No se sanciona la ayuda, sino solamente la inducción. Y debe ser un error ahí, digamos, que no tiene justificación, ahí se les pasó esto, porque en los artículos primeros, cuando se definen los diferentes tipos de violencia, en el artículo precisamente, en el artículo 15, que establece la forma de violencia, en el numeral 21 se habla de inducción o ayuda al suicidio. Pero al elaborar el tipo penal, incluye nada más la conducta de inducir. Okay. La conducta entonces, inducir a una mujer al suicidio. Pero esa inducción debe estar motivada por odio o desprecio a la condición de mujer. Igual como inducción al fin, hacer nacer en una mujer la idea de quitarse la vida. Persuadir a una mujer que se suicide. La inducción debe ser directamente dirigida a mujer determinada, no en general. ¿Okay? Todo esto debe establecerse además que se hizo por odio o desprecio a la condición de mujer. Como yo odio y desprecio a la mujer, cosa que se debe demostrar, la induje a que se suicidara. La persuadí, la convencí de que ella misma se quitara la vida. Sujeto activo, necesariamente hombre. Sujeto pasivo, mujer. Se trata de un delito doloso. Yo debo saber que estoy desarrollando una conducta que tiene por finalidad hacer nacer en una mujer a quien odio y desprecio por ser mujer, para que ella le nazca la idea de quitarse la vida. La pena es 10 a 15 años de prisión si el suicidio se consuma. Podemos hablar aquí que se mantiene toda la condición objetiva de punibilidad. Si el suicidio se consuma, 10 a 15 años. Pero además está previsto, cosa que no está en el Código Penal. No procede cuando vamos a aplicar el Código Penal. Cuando no se trata de inducir a una mujer por odio o desprecio, sino cualquier otra inducción al suicidio. Allá les dije que era necesario que el suicidio se produjera para que hubiera la sanción. Aquí, si se consuma, es una pena. Pero si no se llega a consumar el suicidio, si la muerte no se produce, sino que el intento fracasa, de todas maneras va a haber sanción. Se prevé que se va a sancionar por violencia física. Se va a sancionar al sujeto activo como que si hubiera cometido el delito de violencia física que está previsto en el artículo 42. Diferentes categorías según el grado de las lesiones. Por supuesto, se le aplicará la pena por violencia física según el grado de las lesiones que la mujer que fracasó en su intento de quitarse la vida, ella misma se produjo. La lesión quedó de tal gravedad, bueno, se le aplicará la pena correspondiente por violencia física, delito que veremos cuando examinemos la familia de las lesiones, que es el próximo grupo que vamos a ver. ¿Okay? Entonces, en concreto,
La pena por inducción al suicidio de una mujer por odio, desprecio o su condición de tal, 10 a 15 años si el suicidio se consuma. Si la mujer fracasa en su intento de suicidarse, se va a sancionar al sujeto activo de la inducción como autor de violencia física. O perdón, no autor de violencia física, con la pena prevista para el delito de violencia física según la gravedad de las lesiones. Por supuesto, es autor de inducción al suicidio fracasado, podemos decirlo así. ¿Okay? Pero la pena va a ser la misma que está prevista para la violencia física dependiendo del tipo de lesiones, leves, graves, menos graves, X, ¿no? La pena va a variar, como veremos en su oportunidad cuando examinemos el tipo de lesión. Para concluir los homicidios, una breve referencia a otra ley especial. Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo. Existe un homicidio ahí calificado, específico de esta ley, que es el denominado sicariato. La conducta es dar muerte a otro, por supuesto, pero se distingue, es lo que en esto cambia con respecto al tipo básico que explicamos. Este es un delito doloso, que se debe tratar de un homicidio por encargo o un homicidio cumpliendo órdenes de un grupo de delincuencia organizada. Dice el artículo 44 de esta ley: quien comete un homicidio por encargo o cumpliendo órdenes de un grupo de delincuencia organizada será penado con prisión de 25 a 30 años. Igual pena se va a aplicar a quien encargue el homicidio, tanto el sujeto activo autor del homicidio como quien lo encargó. Ahora, me explico. Esto de grupo de delincuencia organizada está definido en el artículo 4 de la ley, en el artículo 4, numeral 9, grupo de 3 o más personas que se reúnen, se asocian con la intención de cometer los delitos previstos en esta ley contra la delincuencia organizada. Ahí está la forma o las características que debe tener un grupo para ser considerado delincuencia organizada. No toda agrupación es delincuencia organizada. Y el homicidio por encargo, aquí hay la interpretación, incluso que una vez el Tribunal Supremo de Justicia dio esa interpretación. El homicidio por encargo, homicidio por un pago, aquel que yo les ponía como ejemplo de motivo innoble. Bueno, si no existiera sería homicidio calificado por motivo innoble. Aquí está el homicidio por encargo. Y la otra modalidad, homicidio cumpliendo órdenes de grupos de delincuencia organizada. Hay quienes consideran que esa expresión por encargo, en todo caso, para cualquiera de los delitos previstos en esta ley especial, tiene que estar presente, tiene que demostrarse que actúa en nombre de un grupo de delincuencia organizada, porque esa es la gracia de esta ley, ¿no? Pero en todo caso existe por lo menos una sentencia. Recuerdo que en un caso concreto en que esto fue una mujer que pagó para que mataran a otra mujer que era su rival de amor y eso, le aplicaron el artículo del sicariato en la ley vigente, esta ley contra la delincuencia organizada vigente para aquel momento, sin que ahí se haya establecido que actuó un grupo de delincuencia organizada. El simple hecho de que fue por encargo. A los autores le aplicaron sicariato. Y a la mujer que pagó a los autores para que mataran a su rival, le aplicaron la misma pena, precisamente como está expresamente dispuesto en este artículo. Se trata de un delito doloso. ¿Ok? Y la pena, como les dije, 25 a 30 años de prisión, que se aplica tanto al autor del homicidio como a quien encargue el homicidio, si se trata del homicidio por encargo. Con esto terminaríamos la familia de los homicidios. Continuamos con la unidad 3 en un próximo video, la semana que viene, para la semana que viene, que les dije que es la unidad que si se quiere más larga. Vamos a ver las modalidades de lesiones. Luego, una referencia al delito de omisión de socorro, una breve referencia muy por encima a las modalidades de aborto y ver difamación e injuria para concluir esta unidad 3, que repito, es la más larga. Con esto entonces termino lo que tiene que ver con las modalidades de homicidio.
De manera que me despido. Saludos a todos y nos veremos en una próxima oportunidad. ¿Ok?